Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Para mí es un privilegio maravilloso y es algo hermoso poder mirar algunas verdades que están en las Escrituras y que quiero aclarar el día de hoy. Todas estas verdades que están allí, pero antes de comenzar, quisiera darle gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por su favor para con cada uno de nosotros. Definitivamente entendiendo la realidad de ese Cristo impartido en nuestras vidas. Gracias a Dios por ese favor en nuestras vidas. Señor, gracias te damos en esta mañana, en este día, en esta tarde, por tu fidelidad, por tu misericordia eterno, Señor. Gracias te damos, porque día a día, Señor, sabemos que tú nos enseñas tu palabra, tú nos instruyes. Como dice la misma Escritura, tú nos guías a toda verdad, Señor. Y hoy rogamos, Padre eterno, que tú seas guiándonos a toda verdad, que tú seas ministrándonos a través de tu preciosa palabra, pero en una administración de enseñanza, de crecimiento, de formación en Cristo para nuestras vidas. Oramos por las necesidades de aquellos que están pasando momentos de crisis, pero sabiendo también que a medida que Cristo se incrementa en nosotros, Señor, esas crisis, como dice el mismo apóstol Pablo, serán temporales y pasajeras y no afectarán nuestra identidad y nuestra posición en Cristo Jesús. Señor, gracias. Tú eres fiel, grande, poderoso, maravilloso, eterno, sublime. Tú eres el Todopoderoso y el que a través de la Escritura nos ha dejado unas verdades inconmovibles que nos afianza en cada día más y más, nos arraiga en cada día más y más en ese entendimiento de tus verdades para nosotros como hijos de Dios en este tiempo. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Las verdades registradas en las Escrituras. Las Escrituras contienen muchas verdades que debemos estudiar cada uno de nosotros como hijos de Dios y debemos profundizar en ellas de una manera contundente. No podemos quedarnos con conceptos simplemente que nos han enseñado otros, sino que personalmente, intencionalmente tenemos que profundizar en las verdades que están registradas en la Escritura. Tenemos una verdad eterna, hay varias clases de verdades. Ese es el tema que quiero que toquemos el día de hoy y que usted pueda también estudiar y analizar. Habrán algunos textos bíblicos que no vamos a leer, pero espero que usted pueda leerlos en su casa. Vamos a mirar algunas de esas verdades. Verdad eterna, la verdad pasada, la verdad presente que hemos hablado mucho acerca de ella, la verdad futura, una verdad aplicable y hay una verdad para nuestra obediencia. Muchas clases de verdades que tienen un fundamento sólido, un fundamento en Cristo Jesús, un fundamento que no nos deja fallar en el propósito si los conocemos de la manera como debe ser, de la manera clara, de la manera pertinente. Definitivamente la Biblia es la revelación de Dios mismo para nosotros, sus hijos. La Biblia es la revelación que Dios mismo nos da de Él a cada uno de nosotros como hijos amados. Y eso tenemos que entender. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Las verdades son importantes para nuestras vidas. Ya hay varias clases de verdades registradas en nuestras escrituras, en las escrituras que tenemos que conocer, que tenemos que saber. Necesitamos diferenciar la verdad que está en Cristo Jesús, que es la verdad presente que en el nuevo pacto se establece para nosotros. Efesios 4:20 al 21 dice esto de una manera muy interesante. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo.
Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y, y eso tenemos que tenerlo claro y debe ser contundente también para cada uno de nosotros. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados. No debemos confundir la verdad presente con una verdad bíblica. Y creo que esto ya hemos hablado de este tema, ¿verdad? Toda verdad presente es una verdad bíblica, mas no toda verdad bíblica es una verdad presente. No debemos confundir esa verdad presente con la verdad bíblica, ¿no? Eh, Porque sería un error gravísimo y guiaría a muchos en ese error a hacer o a establecer filosofías y cosas que no deben establecerse por no tener clara la verdad que gobierna su vida. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué verdad es la que gobierna tu vida? ¿Cuál es la verdad que gobierna tu vida? ¿La verdad pasada? ¿La verdad de la letra? ¿La verdad totalmente mm, variada por los hombres? ¿Qué verdad es la que gobierna tu vida? Entonces, esto tenemos que diferenciarlo, diferenciar la verdad que está en Cristo Jesús, que es esa verdad presente que en el nuevo pacto se establece para nosotros en este tiempo, y de esa verdad que algunos han querido establecer como fundamento sólido, que es la verdad de Jesús de Nazaret, o sea, el Cristo encarnado, que dijo antes de la cruz a las multitudes y a sus discípulos judíos. Debemos hacer una diferencia entre la verdad en Cristo y la verdad en Jesús, el Cristo encarnado. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál es la verdad que dijo Cristo, Cristo el encarnado antes de la cruz? ¿Nos pertenece esa verdad? ¿Y cuál es la verdad de Cristo después de la cruz? El Cristo glorificado, que es la verdad que sí nos pertenece, con toda certeza lo digo, la verdad que nos pertenece a nosotros es la verdad de ese Cristo glorificado, la que debe guiar nuestras vidas y debe ser el fundamento sólido de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Las verdades registradas en las Escrituras deben ser conocidas, diferenciadas y entrar en esa realidad que es la verdad de Dios para nosotros. Hay varias verdades y hay varias clases de verdades en la Biblia, ¿sí? Hay varias verdades en la Biblia, como ya lo dijimos, pero nosotros como hijos de Dios debemos darnos a la tarea de descubrirlas. ¿Cómo descubrimos esas verdades en la Biblia? ¿Cómo descubrimos cuáles nos pertenecen para nosotros? ¿Cómo descubrimos cuáles deben guiar nuestras vidas? ¿Cómo descubrimos dónde están? Pues muy fácil. Hay 6 claves hermenéuticas para poder descubrir esta clase de verdad. La primera clave hermenéutica es lo primero que al leer las escrituras debemos hacernos una serie de preguntas. La primera pregunta es ¿quién lo dijo? Conocer el escritor de la carta es clave para conocer la verdad que nos está transmitiendo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Segundo, eso es otra clave hermenéutica. ¿A quién se lo dijo? Identificar con toda claridad quiénes eran los receptores primarios de la carta. ¿Qué pueblo era el receptor primario de la carta? ¿Qué clase de verdad se les está transmitiendo? ¿Para qué se les está transmitiendo? Lo tercero es cuándo lo dijo, saber el momento histórico en que el asunto de la carta es mencionado. Es importantísimo porque el tiempo puede ser el que nos declare si esa verdad nos pertenece a nosotros o a quién le pertenece realmente. Lo cuarto, ¿por qué lo dijo? Investigar las razones por las cuales el tema se menciona. ¿Por qué dijo esta verdad? ¿Por qué razón la dijo? Para enseñar un principio, para enseñar una verdad contundente, para enseñar un sistema o un modo cultural de comportamiento, para establecer un rito o una ceremonia. ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo?
conocer el contexto histórico, geográfico y cultural en el que la carta fue escrita. ¿Dónde lo dijo? ¿En qué lugar se transmitió realmente esta verdad? ¿Desde qué punto geográfico? Ahí vamos a conocer el contexto geográfico, pero también la cultura. ¿Para qué pueblo realmente era esta verdad? ¿Para el pueblo de Colombia? ¿O para un pueblo judío? ¿Para los levitas? ¿Para un pueblo que tenía una cultura sacerdotal totalmente diferente a nosotros? Es importante, creo que es uno de los puntos más claves para conocer si esta verdad nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Y lo sexto es cómo lo dijo. Identificar el estilo y la figura literaria utilizada en el texto. Identificar el estilo y la figura literaria utilizada en el texto. Esto es importante que lo podamos entender. ¿Sí? Es importantísimo, diría yo, que lo podamos entender. Clases de verdades. Ahora sí vamos a entrar en cada una de estas verdades que quiero que analicemos en esta mañana para que podamos realmente tener un conocimiento eh, eh, realmente claro de qué verdad es la que nos corresponde. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué? Entonces ahí tenemos que tener claro esa parte, ¿verdad? Así que cada vez que leamos un texto bíblico, preguntémonos, ¿es verdad eterna? ¿Es verdad pasada? ¿O es verdad presente? ¿Sí? Y hay otra, ¿no? ¿Es verdad futura? ¿Es verdad aplicable o es verdad para poderla obedecer? Porque todas son verdades bíblicas, pero no todas son verdades que nos pertenecen a nosotros o verdades presentes que son nuestra guía realmente para vivir una vida conforme al propósito y al diseño de Dios para nuestras vidas. Con mucha frecuencia los creyentes toman las escrituras y asumen con toda simpleza que la porción que leen es algo para ellos. Y resulta que no lo es. Si hablamos en el antiguo pacto de todas esas leyes ceremoniales, creo que el 99.9% de eso no es para nosotros. Entonces tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que hacer una serie de ritos, tendríamos que tener levitas para el aceite de la santa unción y una serie de cosas que realmente no pertenecen ni a este tiempo, ni a este pueblo, ni a esta cultura, ni es para esta administración de tiempo realmente. Muchos creyentes creen que es para ellos porque no interpretan bien el mensaje, por eso confunden las edades en que fue escrita, es decir, mezclan los dos pactos y causan toda una total y absoluta confusión. Por eso es importante definir las clases de verdades que nos corresponden a cada uno de nosotros. La verdad eterna, es aquella que se establece para siempre y sin ningún cambio, que trasciende todas las administraciones, que trasciende todas las administraciones, todos los tiempos, todas las edades, todas las administraciones. Es toda revelación del ser de Dios en su naturaleza, escuche esto, en su carácter, en su propósito y que hace inmutable y es válida y que es inmutable y que la hace inmutable y es válida en todo tiempo. Esta verdad es inmutable y es válida en todo tiempo. La verdad eterna es inmutable y es válida en todo tiempo. No conocíamos esto. Hay una verdad eterna que es para todas las edades, todos los tiempos, todas las temporadas, y es aquella que se establece para siempre, que no tiene cambio, que no tiene variación y que trasciende todas las administraciones. Pero esta verdad en sí es toda revelación del ser de Dios en su naturaleza, en su carácter y su propósito. Estas verdades son el carácter de Dios revelado a través de las escrituras. Y eso lo conocemos. Son verdades para nosotros. Por lo menos vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de verdad eterna es que Dios es creador de todas las cosas. Génesis 1.1 dice,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan está hablando de ese ser creador, de ese ser que lo creó absolutamente todas las cosas. Todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él, dice también la Escritura. Génesis 1, Primera de Juan 1, 1, 3. Primera de Juan 1, 1, 3. Lo hemos visto y oído y eso os anunciamos. Porque también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo, con el Padre, con su Hijo, Jesucristo, creador de todas las cosas. Absolutamente todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él. No hay nada que no haya sido hecho por medio de Él. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, una verdad eterna y que se establece a través de todas las edades y los tiempos es que Él es creador. Es un ejemplo de verdad eterna. Hay muchísimos otros ejemplos. Otro ejemplo es cuando se declara que es el gran yo soy. En Éxodo 3, 11 al 14, en Salmo 90, 1 y 2, Él se declara como ese gran yo soy, yo soy. Yo soy tu sanador, yo soy tu provisión, yo soy Jehová, Jireh, tu bandera, tu estandarte. Yo soy todas las cosas. Yo soy todas las cosas. Salmo 90, vamos a mirar el Salmo 90. Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formara la tierra y el mundo, desde siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres el gran Dios. Tú eres Dios. Otra verdad eterna es cuando se declara su soberanía absoluta sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones. Dios es soberano. Acuérdense que hicimos una escuela acerca de este tema tan extraordinario de la soberanía de Dios. Y es maravilloso entender la soberanía de Dios en absolutamente todas las cosas, en la escogencia de los seres humanos, en la vida, hasta en la muerte, en todas las cosas. Él es soberano absolutamente, Él es soberano. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él es soberano, Él es soberano. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sentí lo mismo. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, perdón, estoy leyendo Filipenses, es Efesios 2, Efesios 2, 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La soberanía de Dios en la escogencia. La soberanía de Dios en la escogencia de los seres. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Realmente entender la soberanía de Dios debe ser algo maravilloso
y es una verdad eterna. Dios es soberano en todo tiempo, en toda época, en todo lugar, en toda circunstancia. Dios es soberano, mi amado, mi amada en Cristo Jesús. Dios es soberano en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, en el pacto eterno, en el pacto futuro, en el pacto fatal. Dios es soberano, absolutamente soberano en todos los tiempos, en el pacto adámico, en el pacto noético, en todos los pactos Dios es soberano. Dios hace su voluntad soberana sobre los seres humanos. Romanos 9:10. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No había aún nacido, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera hay injusticia en Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice, para Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Wow, la soberanía de Dios es absoluta. Otra verdad eterna es la inmutabilidad. Dios no cambia. Absolutamente Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Dios no cambia. De ninguna manera Dios cambia. Hebreos 1:11-12. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno. Dios no cambia. Dios no tiene principio ni fin. Dios es el Todopoderoso. Es una característica eterna de Dios. Por eso estamos hablando de esta verdad eterna. Es una verdad eterna que es para todos los tiempos. Y podríamos continuar así con la justicia de Dios, con su santidad y con los diferentes atributos que tiene Dios, que siempre serán, escuche esto, los atributos de Dios siempre serán una verdad eterna para nosotros, perdurable, inflexible, invariable. Nunca es anticuada ni obsoleta, nunca expira y nunca deja de ser. Es una verdad totalmente eterna. Verdad pasada. Esa verdad pasada es la que perteneció a administraciones anteriores y ha caducado porque era solo para ese tiempo. Si hay una verdad presente, significa que hubo una verdad anterior. Lo que era natural en el Antiguo Testamento es espiritual hoy. La verdad pasada es aquella que fue para un tiempo anterior y que no nos pertenece a nosotros en este tiempo como hijos de Dios, y que tenemos una administración diferente de lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. La verdad pasada es diferente totalmente. Eh, la verdad pasada en el Antiguo, ahí lo dice, ¿no? De pronto en el Antiguo Testamento era una verdad natural para ellos hacer diferentes cosas, realizar diferentes actividades, pero para nosotros ya no es, porque lo que era natural para ellos es espiritual hoy para nosotros. Son sombra y tipo y figura de cómo operamos en el espíritu en este tiempo. Una verdad pasada era la verdad presente para Adán, ¿verdad? Una verdad pasada era verdad presente para Adán, pero para nosotros no es presente. Es una verdad pasada. Por lo menos un ejemplo, la verdad presente para Adán en ese tiempo era que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una orden que Dios le estaba dando y era una verdad en la cual tenía que operar y que tenía que funcionar.
La única forma en que Adán se metiera en problemas en el jardín del Edén era si comía realmente de ese árbol. Asimismo, la única forma de meterse en problemas con Dios es hacer lo que no se debe hacer en la verdad presente de cada pacto. Voy a volver a repetir eso. La única forma de meternos en problemas con Dios es hacer lo que no se debe hacer en la verdad presente de cada pacto. Nosotros tenemos que operar según el pacto y la verdad donde hemos sido establecidos. ¿Cuál es el pacto que opera para nosotros hoy en día? ¿En qué verdad hemos sido establecidos? Otro ejemplo de verdad pasada, por lo menos son esas ofrendas de Levítico, capítulo 1 al 6, que usted puede leer, que eran verdad presente para ese tiempo, esa serie de ritos, esa serie de ofrendas que se hacían, era verdad presente para ese tiempo, pero ahora han terminado. Vivimos en otra dispensación de tiempo. Se ha hecho un sacrificio perfecto que nos ha establecido en un nuevo y mejor pacto y en una verdad determinante para nuestras vidas, en una verdad nueva para nosotros. ¿Quién puede, en el tiempo pasado, otro ejemplo, quién puede negar que se debía observar el sábado en esa administración de tiempo? El sabá era una verdad presente para ellos, pero para nosotros es una verdad pasada. Si no fuera así, los adventistas estarían en toda la razón. Pero como fue una verdad para ellos y no lo es para nosotros, era verdad presente para esa época, pero ya no lo es para nosotros. Ya no es una verdad para cada uno de nosotros. Escuche lo que dice Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Obedecer la verdad presente en el tiempo correspondiente es clave para entrar en el reposo de Dios. 4:11, vamos a mirar 4:11. Y procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Obedecer la verdad que nos corresponde es clave para no entrar en problemas con Dios, como lo dije antes. Es clave realmente. Romanos 14, 5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. Es clave que en cada dispensación de tiempo podamos entender la verdad que nos corresponde a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Otro ejemplo de esa verdad pasada, la circuncisión física. La circuncisión física fue una verdad presente en su tiempo, en su época, en la dispensación del tiempo y en la administración del tiempo, donde Dios la había establecido, en el pacto donde Dios la había establecido. Eso era importante a través de un pacto abrámico que había establecido esta circuncisión. Pero ahora se ha convertido en una verdad pasada, totalmente pasada. No es para nosotros, no es para nuestro tiempo, no es una verdad que nos corresponde a nosotros en este nuevo pacto. Entonces, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Bernabé, que tenía por sobrenombre, y Bernabé a Judas, y que tenía por sobrenombre Barrabás, hombres principales a los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos, los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien hacéis, pasadlo bien. Realmente entonces vemos que esa circuncisión física ya no nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Lo que era natural para ellos, fue algo que nombramos, ahora es espiritual para nosotros. Lo que era natural hacerlo en la carne para ellos, ahora es totalmente natural, es totalmente espiritual para nosotros. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Ya para nosotros es circuncidar nuestro corazón espiritual de todo aquello que tiene que quitarse de ese prepucio de nuestro corazón, todo aquello que no pertenece a nosotros como hijos de Dios, a este pacto, a esta dispensación de tiempo. Otro ejemplo de verdad pasada es el bautismo en agua, que fue, escuche esto porque no sé si ustedes me van a entender. Otro ejemplo es el bautismo en agua, que fue verdad presente en la dispensación del reino durante Hechos de los Apóstoles. Por eso es que usted va a encontrar en algunas cartas, más que todo en el libro de Hechos, que se hicieron bautismo en agua. El bautismo en agua fue verdad presente en la dispensación del reino durante Hechos de los Apóstoles. Este acto identificó a los creyentes en su tiempo. Este acto era realmente para identificar, y se hacía para identificar quiénes eran cristianos en ese tiempo y quiénes realmente no lo eran, o quiénes eran creyentes y quiénes no lo eran. Entonces fue un acto que totalmente hemos entendido mal el sentido de este acto. Debemos practicar el bautismo en agua en la verdad presente y en esta dispensación de tiempo. Juan 1:31 al 33 dice: y yo no lo conocía pero por esto estuve bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan lo hizo en su tiempo para identificar, para un acto que marcaba la vida del creyente en su tiempo. Sin embargo, este acto cesó con el Cristo glorificado. Este acto del bautismo en agua cesó con el Cristo glorificado. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahora la verdad es presente, es que con un solo bautismo hizo perfectos a los santificados.
Porque el bautismo también muchas veces se usó para perfeccionar a los santificados y esto no es verdad. Esto fue totalmente una verdad pasada. Y con el solo bautismo de Cristo, porque después de que fue bautizado Jesús, lo dice ahí, y ahora Él los bautizará con Espíritu Santo. Ahora, después del bautismo de Cristo, en la cruz, del Cristo encarnado, en la cruz, ahora nosotros tenemos un bautismo espiritual en el Espíritu Santo. Ahora la verdad presente, en conclusión, es que es un bautismo espiritual. Espiritual. O sea que el bautismo es una verdad pasada. Si alguien no está de acuerdo, hable con Dios. Primera de Corintios 12:13. 12:13. Porque por un solo bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, como esclavos como libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Son ejemplos de verdades pasadas y seguramente encontraremos muchos más ejemplos que, hay muchísimos más definitivamente que podemos ir analizando poco a poco, pero que no corresponden a la verdad presente y al pacto donde hemos sido establecidos cada uno de nosotros. Ahora llegamos a la verdad que más nos gusta, la verdad presente, la verdad presente, la verdad presente, la verdad presente. Vamos a hablar de esta verdad presente. La verdad presente para nosotros se establece en el nuevo pacto y es para nosotros la iglesia de Cristo. Tiene vigencia y validez hasta que haya un cambio de ley, de sacerdocio y de nuevo pacto. O sea, esta verdad presente tiene vigencia hasta que haya un cambio de ley. ¿Cuándo va a haber un cambio de ley? Ya cambiamos de la ley de la letra a la ley del espíritu. ¿Cuándo va a haber un cambio de sacerdocio? Si ya hubo un cambio. ¿Cuándo volverá a haber un cambio de sacerdocio? Se cambia de la ley del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuándo va a haber un cambio de pacto? Si ya se hizo el cambio del viejo pacto al nuevo pacto. Mis amados, pues esta verdad tiene vigencia hasta que haya un cambio de ley, de sacerdocio y de pacto. ¿Quién sabe si en un futuro habrá este cambio de ley y pasemos de una ley espiritual a una ley mucho mayor y mejor que esta ley que nos lleve a literalmente a la vida del espíritu? Cambio de sacerdocio de Melquisedec a un sacerdote, literalmente Cristo Jesús como sacerdote en nuestras vidas, literalmente gobernando todo nuestro ser allí en el reino eterno de nuestro Padre. Y un cambio de pacto, de un nuevo pacto a un pacto muchísimo mejor, glorificado, un pacto mayor, un pacto literal donde las leyes son impregnadas, implantadas como deben estar en nosotros. Por lo tanto, el orden sacerdotal que nos gobierna en este nuevo pacto es el orden de Melquisedec y no el orden de Aarón. La ley que nos gobierna es la ley del Espíritu y no la ley de la letra de la ley de Moisés. Y el pacto vigente definitivamente es el nuevo pacto que es eterno y no el viejo que fue temporal, como dice Hebreos 8:13. Ese pacto fue totalmente temporal y estoy hablando de cosas que ustedes ya conocen. Estoy afirmando verdades que ustedes ya saben. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahí hay una serie de textos bíblicos que deseo que ustedes puedan leer, ¿verdad? Acuérdense que el libro de Hebreos es una transición entre un viejo pacto a un nuevo pacto, entre una verdad pasada a una verdad presente. Entonces hay que leer estos textos, Hebreos 5 al 10, que habla del orden sacerdotal que nos gobierna realmente.
la ley que nos gobierna realmente. ¿Cuál es la ley que nos gobierna? ¿La ley de la letra o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Y cuál es el pacto donde hemos sido establecidos? La verdad presente tiene un significado asociado con la verdad que está con o en nosotros, con o en nosotros, que es la verdad que vive en nosotros, es la verdad que está realmente en cada una de nuestras vidas. No es una verdad externa, sino una verdad interna en nosotros, como dice Colosenses 1, 5 al 6. Colosenses 1, 5 al 6, que vamos a leerlo. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva el fruto, crece y también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En vosotros no es, alguien lo ha interpretado como si fuera un grupo de personas que se les habla en vosotros, como si les estuviera hablando externamente. No, en vosotros se refiere a la parte interna del ser humano, la verdad presente que está en vosotros. El nuevo pacto, porque el nuevo pacto es eso, es una verdad que nos rige de adentro hacia afuera, es una verdad que se manifiesta de adentro hacia afuera. La verdad presente es eso, está en nosotros, nos guía. La verdad presente que debemos creer y que es para nuestra obediencia se encuentra definitivamente en el nuevo pacto. Esta verdad ha sido establecida hoy en Cristo y por Cristo para nosotros como su iglesia en la economía de su gracia. Esta verdad es la plenitud de la revelación absoluta y total de Dios, como dice Colosenses 1:25. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es totalmente, esta verdad es la plenitud de la revelación de Dios. Escuche esto, amada. Dios se ha revelado a la iglesia, a su cuerpo, a través del Cristo impartido. Dios se ha revelado a la iglesia y a su cuerpo a través de la verdad que no está en un libro escrito, sino que está en nosotros. Acuérdese que yo la vez pasada hablé de 3 palabras: la Biblia, la Escritura y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está en nosotros, la que gobierna nuestra vida. Tú puedes leer el libro y no tener la palabra. Inclusive a veces puedes obedecer los escritos y tratar de obedecerlos a tu manera, pero no contiene la palabra. Son 3 cosas muy diferentes. La verdad presente es la que tú debes creer. La verdad presente es la que realmente gobierna tu vida. La verdad presente es la que realmente ha sido establecido para que gobierne tu vida totalmente, todo tu ser, tus emociones, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. La verdad presente es la que debes creer y es la que debemos obedecer y es la que realmente se encuentra definitivamente en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Las epístolas apostólicas están llenas de la verdad presente. No obstante, debemos tener cuidado cuando las leemos y separar de ellas los asuntos culturales, como por ejemplo cuando se habla del uso del velo. Era un asunto totalmente de su cultura judía. Debemos separar estas cosas, tener la sabiduría necesaria en la verdad presente para poder quitar aquellas cosas que no corresponden a nuestra cultura, como lo mirábamos al comienzo. Es para nuestra cultura, para nuestro contexto geográfico realmente. Debemos al leer cada texto ponerlo los lentes de la verdad presente del nuevo pacto, de la gracia, para entender cada una de estas verdades. La verdad presente es la que nos faculta para vivir por gracia y nos hace poseedores de su herencia eterna en los lugares celestiales. Ahora vivimos
en esa verdad presente, en la realidad de la nueva creación, y disfrutamos de una nueva tierra espiritual en la que mora la justicia de Dios. Esa es la verdad presente. Es la que debemos creer, obedecer. Ese hombre perfecto. Ese hombre perfecto crece a medida que creemos y obedecemos la verdad presente, como dice Efesios 4:13. Que llegamos a la estatura. ¿Cómo llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto? Pues creyendo y obedeciendo la verdad que nos corresponde para nuestro tiempo, es decir, la verdad presente. La verdad presente es la que define y dirige la iglesia de Cristo, que es su cuerpo y que lo lleva a permanecer totalmente en ella. Colosenses 1:23. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Siempre firmes en esta verdad, permaneciendo en esta verdad. La verdad presente es la que nos lleva a vivir en la realidad de la nueva creación y disfrutar de ella. Verdad futura. Hay una verdad futura. Qué rico. No sabía esto. Por eso estoy tratando de lo que yo aprendo también enseñarlo a cada uno de ustedes. La verdad futura. La verdad futura es la establecida por Dios y en la que aún hay asuntos que están por ocurrir. La verdad futura es la establecida por Dios y en la que aún están por ocurrir los asuntos declarados en esta verdad. Están por ocurrir para nosotros que vivimos en el tiempo, pero para Dios ya han ocurrido, porque Él es el eterno, al igual que su verdad. Pero para Dios ya han ocurrido, porque Él es el eterno. Él es eterno, al igual que su verdad. La verdad futura. Ejemplo de verdad futura. La transformación del cuerpo físico en un cuerpo glorificado. Ese es un ejemplo claro de una verdad futuro, porque lo vamos a ver mucho más adelante, realmente cuando, cuando lo suceda en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es una verdad futura. Son asuntos que están por ocurrir, declarados en esta verdad, pero para Dios ya ocurrieron, porque Él es eterno. Pero para nosotros, por el tiempo cronos que estamos viviendo, no han ocurrido, ¿verdad? La transformación del cuerpo físico en un cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15:23 es un ejemplo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Desde el 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es entender cada una de estas realidades en nuestras vidas y entender que hay una verdad futura. Tenemos una verdad presente, pero que hay una verdad futura, que hay asuntos. Y escuche esto, con esto no estoy hablando del libro de Apocalipsis, porque alguno dirá, ay, todos los asuntos del libro. No, Apocalipsis es la revelación de Cristo. No, hay asuntos en su palabra que están por ocurrir en un futuro, que no han ocurrido, pero que van a ocurrir, y esa es la verdad futura para nosotros, para Él. No, porque para Él ya ocurrieron en el tiempo eterno en el que Él vive, en el tiempo en el que Él vive, ¿verdad? Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos manifestados, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Otra verdad futura, conocer realmente cómo es Él, conocerle como Él es, literalmente hablando. Es una verdad futura, ¿verdad? Estas son verdades futuras que evidenciaremos más adelante en el tiempo perfecto de Dios. Verdad aplicable. Si bien existe la verdad eterna, pasada, presente y futura, también está el privilegio de aplicar la verdad de todas las escrituras a nuestra vida. Escuche bien esto. La verdad
de todas las escrituras a nuestras vidas. El privilegio de aplicar la verdad de todas las escrituras a nuestra vida. Puedo tomar cualquier verdad en la palabra de Dios y hacerla mía como principio moral o ético para mi vida. Esa es una verdad aplicable. No está limitada en un espacio de tiempo, no está limitada a un pacto, sino que es una verdad que a través de todos los pactos puede ser aplicada a nuestra vida. Como por ejemplo, son principios éticos y morales. No matarás. Es un principio ético moral que se encuentra en Éxodo 20:13. Esta verdad no está tampoco solo dirigida al cuerpo de Cristo, sino es para todo ser humano. Cualquiera que inclusive no sea hijo de Dios, pero mira en la Biblia Éxodo 20:13 y dice, no matarás, y lo toma como un principio aplicable a su vida, seguramente el Dios eterno le dará su recompensa. Por ejemplo, los salmos, que traen consuelo, aliento, consolación, ánimo, son palabras y es una verdad aplicable a todos los creyentes en todas las edades. El libro de Proverbios, que traen consejos sabios para nuestra vida, es una verdad aplicable para todas las edades y para los hijos de Dios. Y no significa que solo para los hijos, pero vuelvo y lo repito, porque esta verdad aplicable también la puede tomar una persona que no es hijo, pero la hace aplicable a su vida y trata de vivir conforme a ese principio moral que está leyendo en la Escritura. Esto no significa que necesariamente sea una verdad para la obediencia, sino es una verdad para mi inspiración. Otros ejemplos de verdad aplicable son los ejemplos de la vida de hombres como Noé, Moisés, David, Abraham, Daniel y muchos otros que nos inspiran con su ejemplo de vida, que son aplicables para nosotros en sus principios morales. Sus principios morales son ejemplo de vida, pero en sus principios morales, porque también vemos muchos errores en ellos que no debemos aplicar a nuestra vida, pero sin descuidar que algunas de esas verdades eran pasadas. Ojo con eso. Estamos hablando de esos principios morales y éticos aplicables para nosotros, pero no podemos hacer de esto una verdad presente. Eran verdades pasadas y no son para nosotros en esta dispensación de tiempo. Encontramos nuestra regla de vida, ¿verdad? Nuestra regla de vida en este tiempo, la verdad presente. Nuestras direcciones para vivir nuestra vida, la verdad presente. Para toda su gloria y para la manifestación de su gloria, solo es la verdad presente, que el nuevo pacto en Cristo nos revela. La verdad que necesito para mi obediencia aplicable se encuentra en las epístolas de Pablo, escritas después del cierre de Hechos. La verdad que necesito para mi obediencia, que es aplicable, que es para mi obediencia, se encuentra en las epístolas de Pablo, escritas después del cierre de Hechos. Hay muchas verdades en el libro de los Hechos de los Apóstoles que son verdades pasadas y no son aplicables para nuestra vida. Verdad para nuestra obediencia. La verdad para nuestra obediencia es la que se encuentra en la sección práctica de las epístolas apostólicas para el cuerpo de Cristo y trata sobre nuestro caminar en esta administración de la plenitud de Dios. Se encuentra casi toda en las epístolas de Pablo, escritas después del cierre del periodo de Hechos. Vuelvo e insisto, después del cierre del periodo de Hechos. Por ejemplo, vamos a mirar Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es un ejemplo de una verdad para nuestra obediencia. Y Pablo lo dice de que de manera intencional nos quitemos de nosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería. ¿Será que esa gritería que sale del desespero humano viene Dios y la quita por nosotros? ¿O será nosotros los que tenemos que intencionalmente cerrar nuestra boca y callar nuestra boca para no tener esa gritería que a veces es tan
tan fastidiosa, no sé cómo llamarlo. Maledicencia. ¿Será que la maledicencia viene Dios, las malas palabras, las groserías, viene Dios y las quita de nuestra boca? ¿O será que yo tengo que cerrar mi boca cada vez que viene a mi pensamiento una palabra de estas? La verdad para nuestra obediencia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La verdad para obediencia. El que siembra escasamente también segará escasamente. Verdad para nuestra obediencia. Amaos unos a vosotros, como Cristo os amó. La verdad para nuestra obediencia. Amad a vuestros enemigos. La verdad para nuestra obediencia. Producir el fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La verdad para nuestra obediencia. Póngase la armadura de Dios. La verdad para nuestra obediencia. La verdad para nuestra obediencia. Que Dios nos dé la gracia de caminar en la verdad presente y de hacerlo como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y siendo fortalecidos con la potencia de su gloria para cumplir fiel y eficazmente con su propósito eterno. Que Dios nos dé esa gracia, que Dios nos dé la gracia impartida en nuestra vida para realmente ser entendidos en esa verdad para cada uno de nosotros. La verdad en Cristo, sustentada en el nuevo pacto, establece el fundamento de unos criterios de credibilidad, de la revelación y de la racionalidad de la fe, donde podemos comprobar la autosuficiencia de la palabra de Dios como palabra viva y eficaz de fe que es dada a los santos en luz para funcionar y operar en la verdad presente, para funcionar de acuerdo al diseño de Dios, para operar como Dios quiere que operemos, ¿verdad? Para que seamos fieles y eficaces en el cumplimiento del propósito de Dios. Mis amados, entonces no nos olvidemos de cada una de estas verdades: la verdad presente, la verdad pasada, la verdad futura, la verdad eterna, la verdad aplicable y la verdad para nuestra obediencia. Espero que les haya servido esta enseñanza y espero que puedan, amados en Cristo, seguir adelante en el cumplimiento del propósito eterno y seguir aplicando estas verdades y aplicando la verdad presente del nuevo pacto para nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.